Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Piranhanger parte número 31. Así que muy bien, el día de hoy vamos a jugar una vez más al modo de Dungeon Knights. Bueno, muy bien, pues la verdad es que, me divertí bastante jugando pues, la última vez que, el último capítulo básicamente jugando el modo de Dungeon Knights. Así que pues vamos a jugarlo una vez más. Sin mucho más que decir, vamos. ¿Nuevo juego? Bueno, muy bien, justamente. Creo que en la última parte de Terraria lo mencioné, que ya tenía justamente, digamos que una pareja pensada, o sea, en mente, y que cualquier cosa que si cambiaba de opinión lo iba a decir acá si no me equivoco. Pues bien, la verdad es que no cambié de opinión, o sea, creo que la pareja que tenía pensada, pues el día que se subió el último video de Terraria, se conserva. Y bueno, básicamente en esta parte, para jugar en esta ocasión el modo de Dungeon Knights, voy a elegir al personaje de el sacerdote oscuro, básicamente Enki. Recuerden que es justamente acá donde tenemos que modificar el nombre del personaje que hayamos elegido por justamente alguna de las tres contraseñas que nos dan una vez que desbloquemos cualquier uno de los finales, ya sea cualquier uno de los 10 finales normales o cualquiera de los 4 finales S. Schoolboy. ¿Está bien escrito así? Creo que sí. Schoolboy. ¿Elegir el modo de juego? Muy bien. Acá lo tenemos, Dungeon Knights, que, sin lugar a dudas, es el modo de juego más divertido que pude haber probado hasta ahora. Es básicamente el modo, entre comillas, meme de acá de Piranhanger, pero que a su vez es un desafío total. Es extremadamente complicado y la verdad que sí, no se lo recomiendo para novatos. Dungeon Knights, modo de juego especial, combina desafíos físicos, mentales y sociales en uno solo. Podría ser demasiado para que los principiantes lo manejen. Ya lo saben. Se recomienda encarecidamente que juegues en el modo normal antes de intentar el modo Dungeon Knights. Dungeon Knights combina desafíos físicos, mentales y sociales, todo en uno, y puede ser demasiado para principiantes. Continuar con Dungeon Knights, volver. Acá estamos todos bajo nuestro propio riesgo. Cierto que tiene su propia pantalla de título. Nuevo juego, menú principal, nuevo juego. Me encanta este detalle, por cierto. Un oscuro y húmedo instituto que se alza en lo profundo de las sombras. Uno pensaría que esto no es un lugar adecuado para que los jóvenes crezcan, pero simplemente estarías equivocado en esa evaluación apresurada. La Academia de Mazmorras de Miedo y Hambre. Una escuela secundaria muy especial, solo para los estudiantes más especiales de todo el mundo conocido. Bueno, muy bien, antes de proseguir, espero que mi voz se escuche bien durante todo el video porque justamente hace un rato estaba lloviendo y puede seguir lloviendo en cualquier momento. Otra cosa, estoy pensando en hacer un corte acá porque tengo la sensación de que me hace pensar que los diálogos, o sea, los diálogos que vemos al principio antes de que podamos controlar al personaje que hayamos elegido, que en este caso es Enki, justamente el que yo elegí, tengo la impresión que los diálogos a través de los días van a ser repetidos. Así que bueno, para que este video no se haga tan extenso justamente, capaz ahora hago un corte, o sea, capaz sigo grabando algunos diálogos más, y si veo que básicamente los diálogos al principio de los días en las clases son repetidos, justamente a los de la parte anterior, básicamente hago un corte y en cuanto pueda controlar pues a Enki y en cuanto ya podamos jugar, entre comillas oficialmente, volveré. Así que por las dudas ya vengo. Hago esto básicamente para justamente que el video no se haga muy extenso. Así que por las dudas puede haber un corte en este momento. Por las dudas ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente. Creo que hice un mini corte, pero volví en este momento porque justamente la introducción de personaje de Enki, o sea de Enki básicamente presentándose, es diferente a la de Kahara. Eso sí tiene como que la sospecha que sería diferente, así que volví y les voy a mostrar esto justamente. Acá tenemos a Enki, muy bien. Enki. Me llamo Enki. Eso es realmente todo lo que necesitas saber por ahora.
La verdad es que estoy en serios problemas. La academia va a tener pronto su festival anual de la cosecha. Y con el festival, también habrá un baile de graduación. Es el punto culminante de cada año académico y no asistir al evento te etiquetaría como un inadaptado social durante el resto de tu carrera académica aquí. Bueno, muy bien, creo que en sí los diálogos ya se están comenzando a repetir nuevamente. Creo. Así que capaz hago otro corte acá. Porque al parecer como que el diálogo diferente, creo que era diferente al de Cajara en realidad, era solamente el primero. Creo que ahora se está comenzando a repetir nuevamente. Así que por las dudas capaz ven otro corte en este momento. O si no, si veo que hay algo nuevo, vuelvo. Así que por las dudas puedo cortar nuevamente y ya vuelvo. Bueno, volví una vez más. Acá tengo otro pequeño fragmento justamente. Básicamente los diálogos se repiten. O sea, hasta ahora los diálogos que he visto se repiten. Pero justamente ahora estaba, digamos que, controlando a Enki en tema de respuestas justamente con la charla del profesor. Y justamente Enki respondió mal. O sea, hice que contestara mal. Y justamente me salió como que esta interacción justamente de Cajara, que dice así. Cajara se echó a reír desde la última fila debido a tus respuestas. Bueno, y acá creo que volvemos con lo mismo, así que por las dudas puede haber otro corte acá. Ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, ya estamos controlando a Enki. Acá tenemos a Enki, bastante sano aparentemente. Bueno, muy bien. Como dije creo que al principio del video, mi idea de pareja que tengo desde básicamente la última parte de Terraria no cambió, la verdad, no cambió de opinión. Así que pues vamos, pues sí, completar nuestra tarea nuevamente de básicamente conseguirle una cita a Enki, pues en los próximos 5 días antes del baile de graduación. Así que pues vamos. Que debe estar justamente acá. Acá está. Rangval. Ech Hur Mardu. Oh, disculpa. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Deprimido como siempre. Estoy bien. ¿Y tú? También estoy bien. Gracias por preguntar. A veces, esta escuela se mete en mi cabeza. Estoy planeando salir después de clases hoy. Eres libre de acompañarme si quieres. Sí, claro. Tal vez no. Sí, claro. Ok, genial. Iré a las mazmorras hoy. Nos vemos allí. Perfecto. Ahora tenemos que dirigirnos justamente a las mazmorras. Tengo que verificar algo, que creo que en la última parte no lo pude comprobar. La puerta está cerrada. ¿Permiso? Pues no, aún no está. Muy turbio todo, pero vamos. A ver, la verdad capaz recojo algunas monedas porque, a pesar de que básicamente en estos 5 días no tenemos que comprarle absolutamente nada a Rangval, solamente hacer con que Enki lo siga de aventuras, voy a recolectar las monedas que haya por recolectar, para que así básicamente, si vamos al tema de, o sea, si me da la gana de decorar justamente, o sea, que decoremos la habitación de Enki, lo haremos. Y para eso necesitamos pues dinero para comprar los muebles. Y listo, creo que no hay más. Bueno, muy bien, ahora sí, tenemos que dirigirnos hasta justamente, bueno, las mazmorras, porque Rangval dijo que se dirigía hasta allí. Y básicamente tenemos que hacer con que Enki lo acompañe de aventuras. Confundo un poco estas marcas en el suelo con monedas. Pero creo que no hay más. ¿A dónde quieres ir? Acá, las mazmorras nivel 1.
Perfecto. Y acá básicamente tenemos que solamente encontrar a Rangval. Y justamente hacer que Inky sobreviva a este lugar porque recordemos que hay enemigos. Pues acá está. ¿Muy complicado no fue? ¡Has venido! Siempre es mejor aventurarse juntos. Los oscuros corredores pueden volverse peligrosos. Pues bien, ahora tenemos a Rangval con Inky. A ver, tengo entendido que era solamente encontrar a Rangval. No estoy segura si fue demasiada suerte de mi parte, o sea, no lo creo. No estoy segura si fue demasiada suerte de mi parte que haya spawneado acá en la entrada, o si siempre aparecía acá en la entrada. De todas formas, antes de volver, vamos a simplemente explorar acá, recolectar objetos, porque recordemos que, bueno, como pueden ver efectivamente en este modo de juego aún, aunque es un modo meme entre comillas, el tema de la barra de hambre y de cuerpo y de mente de los personajes creo que aún baja. Así que vamos a recolectar objetos que encontremos y después nos vamos. You light the torch, enciendes la antorcha. Encuentras un vial de vidrio. Encuentras un escudo de madera. Encuentras un cuchillo de carnicero. Eso no tenía que pasar. Encuentras 2 huevos. Justamente me parece curioso que en este modo de juego no podamos justamente arrancar las cortinas. Bueno, comienza a llover nuevamente. La puerta es demasiado fuerte para ti. Creo que literalmente la puerta puede llegar a ser uno de los enemigos más difíciles de Fear and Hunger, justamente. Claro, se recuerda que como en la parte anterior teníamos a Kahara, que él tenía la habilidad de forzar cerraduras, tema de abrir las puertas no había como que ningún drama. Vamos a ver ahora. Bueno, muy bien, me parece bien. O sea, Rangval, literalmente te cargaste a media mazmorra en tu final S y que ahora no puedas controlar una puerta me parecería muy raro. Perfecto. Acá hay un guardia que básicamente se mueve en el lugar. Miren qué gracioso esto. Hay un libro de visitas sobre la mesa. Alguien ha escrito pasajes aquí. Pero parece ser solo un sinsentido acerca del miedo y horrores. No tiene sentido leer cosas como esta. Me encanta porque creo que esto es como que digamos que un chiste respecto a el libro de los miedos que nos encontramos cuando arrancamos ya acá, accedemos al primer nivel en cualquier otro de los, o sea, en cualquiera de los otros modos de juego. Perfecto, abrimos acá. Tomamos las cosas de acá. Creo que nos falta poco igual. Perfecto. Está el guardia ahí, que no me acorrale.
necesito que mire hacia la izquierda. De preferencia que no demore demasiado porque se me apaga la antorcha. A ver, les repito, en realidad no estoy segura si es necesario hacer esto de recolectar los objetos con Rangball, porque justamente la guía que estoy utilizando decía solamente lo de encontrarlo. Pero aprovechando, tomamos objetos. Encuentras una piedra de alma. Encuentras un cerdo de piña. Creo que tema de estanterías no podemos tomar nada, si no me equivoco. Claro, exacto, con Cajar ha pasado lo mismo, de que justamente como yo tenía suficiente lectura en la escuela, no era necesario leer el tema de los libros en los estantes. Una manera curiosa de salvarse de leer los materiales de estantes. Acá en Google, si no me equivoco. Pues sí. Veamos si puedo validar el goal. Pues no. Bueno, a ver, tiene bastantes habilidades. Enki no me lo esperaba. Pero veamos si podemos correr. Vos por la duda, Rangball, que tenés más fuerza, creo. Pues no. Básicamente el Go para derrotarlo tenemos que dañarlo en el torso porque sigue luchando incluso sin su cabeza. No me acuerdo si en este modo de juego se podía ir de los combates. Sinceramente no lo recuerdo, creo que lo probé, o sea, creo que tuve unos combates jugando en el modo de juego de Dungeon Knights en la parte anterior, pero en este momento no lo recuerdo. Bueno, y yo que me esperaba no tener que censurar nada en esta parte. Veamos, el tema de los guardias es más fácil. Vamos primero contra su brazo, que es el que está armado. Listo. Más monedas, perfecto, me sirven. A ver, ahora que me doy cuenta, Enki tiene una infección. ¿Eso me puede afectar a largo plazo o no en este modo de juego? Acá está, miren, la rosa marchita. Encuentras una rosa marchita, que la última vez que jugamos en el modo Dungeon Knights la necesitamos para dársela justamente a Darth. Bueno, creo que ya exploramos todo en realidad. Creo que no tengo lo que sería justamente una hierba verde. Tengo, perfecto. Para Enki me sirve bien. Perfecto, listo. Bueno, a ver, se los repito una vez más. Yo tenía entendido que justamente en el primer día lo que teníamos que hacer era básicamente hablar con Rangball. Justamente acceder a ir con Rangball, o sea, acompañarlo justamente acá hasta las mazmorras y encontrarlo. Yo no estoy segura si podíamos solamente hacer eso de encontrarlo y ya irnos inmediatamente, o hacer lo que yo hice básicamente de explorar, o sea, para recolectar tema de objetos, tema de armamento, de equipamiento y tema de monedas. La verdad es que no estoy segura. Si lo tuviera que suponer diría que no, ya que justamente eso no lo dice en la guía, que era solamente encontrarse Rangball. No tengo idea la verdad si podía spawnear en cualquier otro lugar de acá, de básicamente de este nivel de mazmorras, o si yo tuve demasiada suerte que spawneara acá en la entrada. O si podía exponer en cualquier otro lugar, por ejemplo allá por más o menos donde estaba el goal. Eso no tengo ni la más mínima idea, así que no se los puedo asegurar, pero repito, yo por las dudas decidí explorar y recolectar todo de este nivel porque me sirve. O sea, me sirve por el tema de que, como pueden ver, si tenemos combates y todo eso,
ya que tenemos que acompañar a Rangval de aventuras. Los personajes pueden sentir hambre, su cuerpo puede dañarse y su mente también. Y bueno, sería básicamente eso, pero en caso de que no quieran hacerlo, simplemente pueden encontrar a Rangval y retirarse según lo que dice la guía, tengo entendido. Yo decidí explorar más para recolectar ítems, equipamiento básicamente, y monedas, y armas, y ya está. Pero creo que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Creo que si vamos hacia arriba no podemos seguir avanzando. Creo que en la parte anterior lo intenté, eso de, llegar hasta la puerta de allá arriba y tratar de avanzar y no se podía. Al contrario, no, ahora que recuerdo, no podemos salir por acá. Las puertas están cerradas detrás de ti, no hay vuelta atrás. Justamente tenemos que ir por arriba, me olvidé. Lo siento, eso yo me olvidé, tenemos que volver. O sea, tenemos que salir de acá, avanzando hasta la siguiente puerta, que es básicamente donde estaba el goal. Por acá. Dejar las mazmorras, no importa. Teniendo en cuenta que ya encontramos a Rangval, podríamos hacerlo. Así que sí, dejar. Bueno, eso fue divertido. Volvemos a adentrarnos en la oscuridad otra vez en algún momento. Pues bien, salió bastante bien, la verdad. Voy a suponer que la escuela está cerrada. Voy a suponer que sí, en realidad. Voy a verificar igual por las dudas. Me imagino que sí, porque ya hicimos algo. La escuela está cerrada por hoy. Efectivamente. Tenemos que ir con Enki hasta la residencia para avanzar de día, justamente. Y básicamente esta secuencia se repite constantemente. O sea, para conquistar a Rangval es básicamente hacer eso, de acompañarlo en sus aventuras. Dormitorios. Acá tenemos el cuarto de Enki, que lo pienso decorar. No sé cuántas monedas tengo en realidad. Tengo 40 monedas de plata, no las encontraba, perdón. Tengo 40 monedas de plata, creo que me daría bien para comprar dos cosas, dos muebles aproximadamente. De manera similar a como creo que hice. Bueno, no recuerdo cómo decoré la habitación de Cajara. Creo que me dio para comprar solamente una mesa porque justamente recuerden que las monedas de plata tuvimos que recolectar muchas. Porque a pesar de que estamos intentando conquistar a Dars, tenía que comprarle cosas a Legard. Muy random, pero bueno. Pero bueno, muy bien, creo que el primer día ya podríamos darlo por finalizado. Cumplimos todos los requerimientos del primer día, que eran básicamente hablar con Rangval. Básicamente hacer con que Enki, digamos que entre comillas, se presentase a él. Acompañarlo justamente hasta las mazmorras, encontrarlo y volver. Creo que eso era todo lo que teníamos que hacer. Estoy prácticamente segura que tenemos que hacer solamente eso en el día 1. Así que pues podemos ya hacer con que Enki pues vaya a dormir, a descansar para el siguiente día. Dar por terminado el día. Guardar partida. ¿Sí? ¿No? Sí. Capaz guarda acá en el archivo 5. Pocket Cat. Magnífico día, mis pupilos. Otro día bendecido en esta bendita compañía. Deberían valorar cada fugaz momento de su juventud. Sin embargo, no todos ustedes son tan jóvenes ya. Jaja. Miren, me encanta, o sea, Enki sigue con la torcha, dejándose de lado. Menos mal que se fue, no lo soportaba más. Bueno, muy bien, ahora para el día 2, déjenme revisar acá en la guía lo que tendremos que hacer justamente. Bueno, muy bien, acá lo tengo. Rangval, modo Dungeon Knights, día 2. Acepte ir con él a las mazmorras otra vez. Ve a las prisiones, entre paréntesis, nivel 2. Perfecto. Bueno, muy bien, perfecto. Así que en esta ocasión tenemos que ir justamente con Rangval hacia las prisiones de nivel 2. Me imagino que tendremos que hablar con él antes. Enki, ¿cómo estás? Hoy también tengo planeado salir. Si quieres puedes unirte. Sí, cuenta conmigo. Tal vez no hoy. Sí, cuenta conmigo. Muy bien, genial.
Hoy me dirigiré a las prisiones. Nos vemos allí. Pues bien, vamos. ¿Dónde está la niña? Voy a hablar con ella a ver si tenemos diálogos diferentes con la niña. La chica está perdida en sus pensamientos mientras mira por la ventana. Es adorable. Qué bonita. La chica está perdida en sus pensamientos mientras mira por la ventana. Pobrecita, teniendo que tener clases con este sujeto de acá. Ahora sí, vamos. Pues bien, básicamente, como les dije, todo el tema de hacer con que, básicamente, Enki pueda conquistar a Rangval se basa en eso, acompañarlo en sus aventuras. Lo cual está bueno, es divertido, la verdad. Como que no es tan, digamos que tan puntuado, digamos, como que los puntos que tenemos que hacer para conquistar justamente a Darks. ¿A dónde quieres ir? Las prisiones nivel 2. You light the torch. ¿Tú enciendes la antorcha? Perfecto, en la parte anterior no venimos hasta acá. Pues acá está. Pues sí, o sea, me imagino que en realidad no tuve suerte, sino que Rangval siempre spawnea al principio, lo encontramos enseguida. Pero a ver, no me atrevo simplemente a encontrar a Rangval y ya irnos de acá porque capaz eso a él no le gusta y si no quiere que exploremos con él. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en Firanhanger, un poco de exploración no viene nunca mal. Nos encontramos de nuevo. Este podría ser incluso más peligroso que las mazmorras de ayer. Es por eso que déjame revisar tu equipamiento. Perfecto. Tendremos que encontrar la salida también, que no sé en dónde se encuentra básicamente. Casi que me ve. El cerdo de piña no te trajo nada. A ver, en realidad decidí combatir porque creo que es más rápido. Veamos, este lanzaflechas, hay que tener cuidado. Pues sí, creo que fue mucho más rápido que simplemente esperar a que el guardia se mueva. Encuentras una piña. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir. Encuentras 5 monedas de plata. Perfecto. Encuentras un dardo. Me he caído. Tengo las piernas rotas. ¿Es esta la forma en la que moriré? Solo, en una mazmorra húmeda y completamente oscura que huele a sangre y semen. Lo lamento demasiado, qué forma tan horrible de morir. ¿Encuentras una llave pequeña? Pues bien, acá no vinimos, recuerdo. Al menos no en la parte anterior. Así que tendremos que ver por dónde es la salida. Claro, miren, acá está bloqueado. O sea que prácticamente hacer todo este camino era entre comillas obligatorio. Porque a ver, déjenme revisar. Claro, efectivamente está bloqueado. Así que esa vuelta que dimos era entre comillas obligatoria. Así que la salida tiene que ser por este lado también en consecuencia. Yo les voy a dar de comer, no se preocupen.
ver, teniendo en cuenta que tenemos a Enki y a Rangval, creo que es más rápido enfrentar a los guardias que tratar de evadirlos. Voy a tener que censurar muchas cosas en esta parte, pero bueno. Tenemos una piedra de alma allí. Usar el rojo. Encuentras una piedra de alma. Bien. Que en realidad pues no las necesitamos para el final. O sea, al final no para... Justamente para... O sea, la ruta, el camino para que... ¿Qué susto que me di con la antorcha? ¿No tengo más antorchas? Me faltan ramas, no puede ser. Bueno, a ver, creo que estoy un poco traumada debido al modo de juego difícil, ya que justamente como pueden ver, a pesar de que la antorcha se apagó, no se vuelve completamente oscuro, cosa que si estamos jugando en el modo difícil pasaba. Eso como que siempre me desesperaba por no quedarme sin la antorcha cuando tenía que desbloquear, por ejemplo, a los finales ese en el modo difícil, para que la pantalla no quedase totalmente a oscuras. Pero bueno, por suerte se ve que eso no pasa acá. Se lo damos a Enki. Y le damos esto también a Rangval para que se vaya recuperando. Como decía, que el tema de estas básicamente... Bueno, de esta piedra de alma. Una vez más. Capaz si les doy alimento. Tal vez ahora. Bueno, Rangval, no me falles, por favor. Pues no, no puedo encontrar esta puerta. Igual creo que no hay nada relevante acá. Como decía, creo que no hay nada relevante acá. Y bueno, el tema de que, bueno, esta piedra de alma que tuvimos ahora, como que no nos sirve... No se ve de todas formas. No nos sirve de nada justamente para... Bueno, para tratar de conquistar justamente a Rangval, pero la tomamos de todas formas. Por acá no había salida, ¿no? No saben cómo me gusta esto. O sea, yo estaba me estaba preocupando por las antorchas inconscientemente, ya que en el modo difícil, si me hubiera quedado sin antorchas, las pantallas estarían completamente oscuras. Es horrible. Pero como al parecer el tema de pantalla, en el modo Dungeon Knight se aplica lo de... O sea, el tema de iluminación aplica lo de los otros modos de juego, me queda completamente a oscuras. Y agradezco que sea así. ¿Por acá no podemos ir? Pues no, al parecer no hay forma de llegar. Curioso, o sea, la habitación que tiene la palanca. Que nos habilitaría el ascensor del... Ascensor creo que se dice. Elevador, no, ascensor del sótano. Creo que esto también lo mencioné en la parte anterior, pero el tema de que los guardias se derroten tan fácilmente.
parece increíble también. Si estuviésemos en el modo difícil, creo que me tomaría, o sea, sería mucho más arriesgado enfrentar justamente, hacer con que Enki y Randall se enfrentasen a los guardias. Me tomaría muchos turnos, demasiados. Pero como al parecer la mecánica de los combates aplica lo mismo de... Bueno, de básicamente de los otros modos de juego, como que no se vuelve complicado. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir. Encuentra 5 monedas de plata. Bien. No. Encuentras una revista sucia. Pues bien. Y creo que estamos cerca de la salida. Pues bien, creo que ya exploramos todo, si no me equivoco, justamente con Randall, y ya encontramos la salida. Les juro que yo la verdad interpreté el tema de prisiones nivel 2, que era que básicamente tenemos que venir hasta nivel de prisiones y llegar a otro segundo nivel de prisiones, pero no. El nombre de las ubicaciones básicamente al parecer se refiere que estamos en las prisiones de nivel 2, al parecer. Interesante. Pero creo que ya revisé todo. Por acá venimos. La puerta está atascada. Pues sí, vámonos. Y pues básicamente nuestro objetivo del segundo día. Sabes que no me gustaría enfrentarme a vos porque tengo miedo. Me da miedo que... Me da miedo que justamente le causes una infección a alguno de los personajes. Pues no tengo otra hierba verde, eso es un problema. A ver, teniendo en cuenta que en teoría el personaje que yo controlo en sí, entre comillas, es en realidad Enki, no tendría que preocuparme por esta infección de Randall, espero. Pero me encantó, o sea, el Ghoul literalmente se murió, pero antes le causó una infección a Randall. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Dejar las mazmorras, dejar, no importa, dejar. Bueno, esto fue divertido, hacemos un buen equipo. Tengo una tremenda infección, pero eso es lo de menos. Muy bien, ahora antes me gustaría ir a comprar algo para amueblar el dormitorio de Enki, la verdad. Porque eso es algo que me gustó mucho también, el tema de poder, digamos que darle diseño interior a la habitación de, bueno, el dormitorio del personaje que elijamos. Creo que tengo bastantes monedas de plata. Pues sí, tenemos 55 monedas de plata. Que a ver, creo que si estuviera buscando darle las cosas a... O sea, comprarle lo que tenía que comprar en la parte anterior a Legard, no estoy seguro si me alcanzaba. Mago amarillo. ¡Ojo! Bienvenido, habitante. ¿Qué quieres comprar? Camas, almacenamientos, alfombras, decoración, muebles, salir. Almacenamientos. Tienes 55 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Pues bien, tenemos estantería, estantería de alquimia, estantería diagonal, mesa de madera, jaula, cofre de madera. No importa. A ver, si tenemos en cuenta que estamos controlando a Enki, pienso que capaz le gustaría algo como esto. Estantería de alquimia. Vale 10 monedas de plata, así que me da bien. Intercambios de monedas de plata por una estantería de alquimia. Por ahora solamente eso. Muchas gracias. Voy a hablar contigo, a ver, creo que nunca hablé con él. Pues mira, acá tenemos al Crowmoller, devorador de cuervos. El devorador de cuervos está acechando a Nilvan desde las sombras. Oyes una respiración pesada que resuena desde el interior del pico.
¿Estás acechando a Nilvan? ¿Qué pasa, cuervo? Leave, que traducido al español es básicamente irse, si no me equivoco. Vamos a preguntarle esto, a ver. ¿Qué pasa, cuervo? Returbio, o sea, Crowmoller, te juro que a ver, Crowmoller, creo que de este modo de juego el que más me caía mal hasta ahora, creo que era el Pocket Cat. ¿No quieres ganarte también un puesto cerca del suyo? ¿Qué pasa, cuervo? ¿Qué? El devorador de cuervos está sorprendido de verte hablar con él. Es una linda noche, ¿verdad? La escuela puede ser aburrida, ¿verdad? La escuela puede ser aburrida, ¿verdad? ¡Cau, cau! Pues bien, o sea, es parecido justamente a Rangval. Al parecer no le gusta hablar español. El devorador de cuervos está totalmente de acuerdo contigo. A través de sus granidos, entiendes que la escuela realmente no es para pájaros como él. Muy turbio todo, vámonos. Nilvan, creo que haciendo eso no vas a poder escapar. Corre. Busca a Legard que te defienda. A vos justamente y a su hija. Yo haría con que lo hiciera, pero creo que no puedo. Pues bien, miren, tenemos acá. Nada transmite una sensación de misterio como una estantería alquímica en tu habitación. Nada transmite una sensación de misterio como una estantería alquímica en tu habitación. Bueno, muy bien. Déjeme verificar a ver si cumplimos todos los requisitos necesarios que tenemos que completar justamente para ir conquistando justamente a Rangval en el día 2. Me imagino que sí. Rangval, modo Dungeon Knights, día 2. Acepte ir con él a las mazmorras otra vez. Vea las prisiones, entre paréntesis nivel 2. Pues sí, me imagino que sí, bastante simple la verdad. Así que pues bien, creo que podemos dar este segundo día como culminado para Enki. A descansar. Una simple y rudimentaria cama. Es incómoda, pero cumple su propósito. ¿Dar por terminado el día? Dar por terminado el día. ¿Aún no? Dar por terminado el día. ¿Guardar partida? Sí. ¿No? Sí. Nashra. La clase ha comenzado. Hoy hablaremos sobre los dioses antiguos. Parece que la religión en general cae en oídos sordos en estos días por ustedes, jóvenes. Entiendo que los ritos antiguos y las iglesias dominicales pueden parecer ridículos, pero al mismo tiempo, hay mucha historia cultural enterrada en lo que llamamos religión. Bueno, muy bien, creo que en realidad estos diálogos de acá son repetidos justamente, al igual que los diálogos del día 1, así que probablemente vaya a ser un corte, justamente si no veo algo nuevo, o si veo algo nuevo simplemente lo grabaré y lo mostraré para ustedes también para que lo vean, pero si no hay nada como que novedoso o nuevo, simplemente haré un corte y en cuanto podamos controlar justamente a Enki, volveré. Así que pues, por las dudas puede haber un corte en este momento y pues, ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bueno, justamente, pues sí, los diálogos eran básicamente repetidos. Ya estamos acá, dejando eso de lado, ya estamos acá. Bueno, muy bien, justamente, lo que tenemos que hacer en este día 3 es básicamente ir, hablar, o sea, es la misma rutina. Ir, hablar con Rangval, decir que lo vamos a acompañar, pero esta vez tenemos que ir con él hasta las minas. Y pues bien, tocaría hacer eso justamente. Así que vamos. Acá está. Dormí como un tronco después de las aventuras de ayer. ¿Y a dónde vamos hoy? ¿Te apuntas? Por supuesto que sí. Tal vez no hoy. Por supuesto que sí. Muy bien, genial. ¿Qué te parece si vamos a las minas hoy? He oído que ese lugar está embrujado, pero no es nada que no podamos manejar. Solo lleva tus armas malditas contigo. Rangval, ¿y qué pasa si Enki no tiene armas malditas? ¿Tendré que comprar una? Pues no. A ver, capaz puedo maldecir un equipamiento en lugar de gastar las monedas de plata en realidad.
Pero antes quiero ver por acá. La puerta está cerrada. Pues no. Justamente. A ver, voy a probar si puedo con las 2 piedras de alma que justamente que tenemos. Si puedo hacer con que justamente Enki maldiga en la mesa del hexágono alguno de sus armas que ella tiene, en lugar de gastar las monedas de plata para comprar otra nueva. Que ya esté maldecida porque... O sea, que ya esté maldita, mejor dicho. Ya que así justamente nos podríamos ahorrar el dinero para amueblar más la habitación, o sea, el dormitorio de Enki. Claro, tengo 0 armas menores, es cierto. Claro, es cierto, lo olvidé. O sea, tengo piedras de alma, pero... O sea, no las utilicé contra enemigos derrotados para así obtener armas menores, es cierto. Qué lástima, acá me daba perfectamente para lo que sería, pues, maldecir tanto la espada corta como el cuchillo de carnicero al menos. No importa. A ver, así que probablemente esto es un problema. Yo no quiero que alguno de aquellos fantasmas de las minas toque a Enki o a Rangval y les aplique aquella maldición para que se vean... O sea, para que vayan envejeciendo, creo que es. Algo más o menos así, perdón si me estoy equivocando. Así que capaz, ni mal encontremos a Rangval en las minas, nos vamos a explorar mucho y nos vamos. ¿A dónde quieres ir? Las minas, nivel 3. Te estaba esperando. Este será interesante. Vamos. Rangval sigue con la inspección, eso es un problema. A ver, ¿podría intentar derrotarte a vos? Utilizó contraataque, qué susto que me di. A ver, en realidad creo que esto no es el nivel de minas que me esperaba. Encuentras una carne seca. Encuentras una sierra de huesos. Encuentras una piña. En el sentido de que sea un nivel peligroso, creo. No hay nada. Para acá sí. A ver, creo que voy a aplicar lo que hacía justamente. O sea, lo que hacía básicamente en el juego principal, que era tirar. Que era básicamente tirar lo máximo hacia la derecha, luego subir y luego pasar por aquella espada que estaba justamente por la... ¿Cómo se llamaba aquella espada? Ahora no lo recuerdo. La que utilicé en el final ese de Rangval, si no me equivoco. El pecado azul. En donde está clavada el pecado azul y luego salir por allí. Espero que la salida sea por allí, que no me salgan estos fantasmas. Estos espíritus, porque si no la cosa se va a complicar demasiado. ¿Encuentras una piedra de alma? ¿Encuentras una piedra de alma?
La verdad es que prefiero un millón de veces enfrentar a estos guardias y a aquel guardia lagarto que enfrentar justamente a los espíritus, a los fantasmas. Justamente a vos no te quiero enfrentar. Bien, llegamos. A ver, lamento, pido perdón que no exploré esta zona demasiado, pero el tema es que no quiero que estos fantasmas, espíritus justamente, apliquen aquel ataque que no recuerdo cómo se llama, pero que lo que hace, si no mal recuerdo, puedo estar equivocada, perdón si lo estoy, es que le quita energía vital, o sea, vida vital, energía vital, o sea, digamos que como que le absorbe vida a cualquiera de los dos, tanto a Enki como a Rangval puede ser, y como que hace que se vean más, básicamente secos, como ancianos prácticamente, así que lo lamento mucho, pero este nivel de minas, como no tengo equipamiento maldito, si lo tuviera capaz me atrevería, pero como estamos básicamente regalados por el hecho de que básicamente las armas que tanto Enki como Rangval poseen ahora no funcionan ni nada, o sea, no les hacen nada justamente estos espíritus, estos fantasmas, porque justamente no es un equipamiento maldito, no es un arma maldita, pues lo mejor sería irnos justamente. Dejar las mazmorras, dejar, no importa, dejar. Otro nivel de mazmorra completado. Vayamos de nuevo mañana. Pues bien, sobrevivimos. Aunque justamente me preocupa que Rangval siga con la infección y que de repente en el día 5 me digan que Rangval no pudo asistir al baile de graduación porque se murió por una infección, ¿se imaginan? La escuela está cerrada por hoy. Pues bien, hoy no vamos a comprar nada, simplemente vamos a hacer con que Enki vaya a su dormitorio a descansar. Bueno, muy bien, tengo entendido que en sí los objetivos del día 3 ya están cumplidos, que era básicamente, bueno, repetir la rutina, hablar con Rangval y acompañarlo en esta ocasión a los niveles 3 de las minas. Así que podremos dar este tercer día por concluido. Dar por terminado el día. ¿Guardar partida? ¿Sí? ¿No? Sí. Pocket Cat. Bueno, hola, pequeños extraños. Hermoso clima el de hoy, ¿no creen? Todo oscuro y nublado como tiene que ser. El tema de hoy es interesante. Hablaremos sobre el miedo y el horror. El miedo es una de las principales emociones que los seres humanos pueden experimentar y ha sido muy necesaria para nuestra supervivencia desde el inicio de los tiempos. Menos mal que se fue, ya no lo aguantaba más. Les juro que quiero que salga de este lugar. Pues bien, acá estamos con Enki. Bueno, muy bien, voy a revisar acá rápidamente la guía, ya estamos en el día 4, nos falta poco, para ver justamente qué tenemos que hacer, o sea, qué tiene que hacer Enki hoy con Rangval, para que así justamente acepte ir, lo que sería básicamente mañana, al baile de graduación con él. Esperen un poquito que yo me fijo. Bueno, muy bien, acá tengo la guía, dice lo siguiente. Fear and Hunger, modo Dungeon Knights, Rangval, día 4. Dice así, la misma rutina, pero en el nivel 4. Muy bien, creo que comprendo. Bueno, a ver, veamos. Dice que tenemos que hacer básicamente la misma rutina, o sea, ir de aventuras con Rangval, pero lo que me confunde un poco es que dice... O sea, dice ya directamente en el nivel 4. Supongo que será alguna ubicación que podemos ir ahora que sea de nivel 4, me imaginaré. Supongo. Pero bueno, es básicamente hacer la misma rutina, justamente. Tenemos que ir con Rangval. Acá está. Rangval. Hola compañero / compañera. Hoy también me vendría bien compañía. ¿Qué te parece? Claro que sí, cuenta conmigo. Tal vez no hoy. Claro que sí, cuenta conmigo. Me haces feliz. Quiero decir, esto me hace feliz. Hoy es el último día que podemos salir en esta semana.
¿Qué te parece si visitamos la ciudad antigua? Pues bien, vamos. Vamos a ir hasta... Es cierto que en el día 4 nunca aparece la niña. Vamos a ir hasta la ciudad antigua, tengo entendido. No pienso hablar con vos. La puerta está cerrada. Pues no, está Nayora allí. Y bueno, vamos, ya estamos en el día 4. Creo que en la última parte me olvidé de leer un cartel, que sería este básicamente. Ahí lo he escrito en el tablón de anuncios. ¿Sabías que puedes simplemente mantener presionada la tecla Enter para acelerar las cosas durante esas largas clases? La verdad es que no lo sabía y me hubiera venido súper bien saberlo. Este yo lo leí, ¿verdad? Esto es repetido, por cierto, o sea, lo estoy pasando sin leer porque me di cuenta que ya lo leímos en la última parte. Vamos. Pues bien, tenemos que dirigirnos hasta la ciudad antigua, tengo entendido. ¿A dónde quieres ir? La ciudad antigua, nivel 4. Acá está. Te tomaste bastante tiempo. Así que este es el último nivel. Podemos hacerlo. Y si no, ambos morirán aquí. You light the torch, te enciendes la antorcha. Vamos siempre por la derecha. Recoges una hierba azul. Recoges una hierba azul. Se ve que tenemos arañas de enemigos. Tenemos arañas. Teniendo en cuenta que estamos en la ciudad antigua, me pregunto si eran maniquís de... Creo que eran maniquís. Miren esto. Encuentras tiras de carne. Encuentras tiras de carne. Encuentras tiras de carne. ¿Esto en el juego principal? O sea, en las rutas del juego principal. Creo que nunca me salió así en el mapa. Interesante. Aunque está crudo, lo cual es malo. Ya que estamos en la ciudad antigua, me pregunto si saldrán de enemigos. ¿En la ciudad antigua no salían? No. Vos yo no me pienso enfrentar. No. El ángel blanco, ¿en serio? Pues iba a estar complicada esta parte. No, a vos yo no me pienso enfrentar. Ni pensar. A la araña todavía, pero a vos no. Justito estaba diciendo, me preguntaba si iban a estar acá los úteros. Así se llamaban, no se llamaban maniquíes. Los úteros de Valtail. Pero no tenemos un ángel blanco. Una piedra de alma. Encuentras una piedra de alma. Ranval está deshecho. ¿Usar el chisquero para encender la hoguera? Sí. Ahí de paso cocinamos la carne. El calor de la hoguera te reconforta. ¿Cocinar la carne cruda? Sí. No tenemos más. El señor de las moscas, ¿en serio? Decime que no viene para acá. Casi. Mira, pero no viene. Miren.
Aquí yace una enorme bestia mítica abatida. El cadáver ha estado aquí durante siglos, pero la temperatura de esta ciudad olvidada parece haber preservado el cuerpo relativamente bien. La anatomía de la bestia no parece favorecer a insectos u otros gusanos, lo cual también ha contribuido a su preservación. El cuello de la bestia fue cortado con esta lanza durante un enfrentamiento. Tomar la lanza, dejar. ¿Por qué no? Tomar la lanza. No tiene la guadaña de guerra, es cierto. Como estaba diciendo, encuentras una Claymore. Miren lo que justito necesitamos en la parte anterior para dárselo a Legar. Acá estaba gratis. Barras se interponen en tu camino. Parecen ser demasiado firmes como para moverse. Investigar. Dejar. Investigar. La entrada parece conducir al exterior. Interesante. Como les estaba diciendo, tiene sentido. O sea, yo me quejaba, pero tiene sentido que, que en esta zona aparezcan un cofre robusto. No parece estar bloqueado. Abrir. Encuentras 5 monedas de plata. Tiene sentido que en este mapa justamente salgan tanto el ángel blanco como las arañas y justamente el señor de las moscas, porque son enemigos comunes en la ciudad antigua. Tiene sentido. Pero me esperaba algo más fácil, sinceramente, como los úteros de Valteir. Creo que acá es la salida en realidad. A ver, estoy pensando seriamente si arriesgarme en ir hacia aquel lado para ver qué hay o ya largarnos de acá. Porque claro, de aquel lado sé que me puedo topar con las arañas que literalmente persiguen a Enki hacia todos lados y a Rangval. Puedo toparme con el ángel blanco, que no me conviene para nada enfrentarme a él. Y ni siquiera al señor de las moscas, pero temo mucho más al ángel blanco, sinceramente. Y no sé si capaz hay otros enemigos. Porque por acá abajo no podemos ir, no está cerrado, tengo entendido. Barras se interponen en tu camino. Parecen ser demasiado firmes como para moverse. Investigar. La entrada parece conducir al exterior. A ver, creo que no me voy a arriesgar teniendo en cuenta que ya estamos en el día 4, que nos falta poco y nada. Que pase cualquier cosa y tenga que hacer nuevamente todo esto de, lo que vamos haciendo hasta ahora del día 4. En realidad no me quejo porque justamente lo positivo de esto es que no tenemos que arrancar directamente desde el día 1 o del día 2. O del día 3, por ejemplo. Ya arrancaría directamente desde el día 4, pero prefiero no arriesgarme. Está bastante peligroso esta área. Así que mejor vámonos. ¿Dejar las mazmorras? ¿Dejar? No importa. Dejar. Y en realidad como que explorar ya más o menos la exploramos en realidad. Jugamos realmente bien juntos. Me entristece un poco que no tengamos más niveles para explorar juntos. Rangval, tantas ganas de morir así tenés. Perfecto. La escuela me imagino que estará cerrada. La escuela está cerrada por hoy. Sí. Vamos a aprovechar y comprarle justamente a Enki algo de decoración más para su dormitorio. Ya que lo positivo justamente de intentar conquistar a Rangval es que no tuvimos que gastar nada en él o en otro personaje. Mago amarillo. ¡Oh! Bienvenido, habitante. ¿Qué quieres comprar? Vamos por camas, almacenamientos, alfombras, decoración. Tienes 54 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Muy bien, tenemos cadenas SM, cortinas verdes, esqueleto, hombre crucificado, bandera de Rondon, bandera real, globo terráqueo, candelabro, luz roja, estufa, pila de cuerpos, miasma, ganchos, doncello de hierro, pila de libros, vela de calavera, estatua, maniquí, no importa. Bueno, muy bien, teniendo en cuenta que es Enki. A ver, va a sonar muy turbio lo que voy a explicar ahora, pero le voy a comprar esto. Un hombre crucificado. Se preguntarán por qué.
Bueno, básicamente no sé si recuerdan cuando vemos un poco del pasado de todos los personajes, cuando estamos, o sea, cuando hacemos que sea cual sea el personaje principal que hayan elegido, duerma justamente en la torre aquella enorme en la ciudad antigua, en la ciudad de Mahambre, que justamente vemos un poco del pasado de los personajes y vemos que el pasado de Enki, en parte vemos como que esa escena donde al parecer él mismo se mandó a autocrucificar, o sea, le pidió a sus otros compañeros o conocidos sacerdotes oscuros que lo crucificaran, que estaba a punto de morir, y en eso como que tiene visiones o algo así, y decide no hacerlo. Y bueno, después nos enteramos que fue cuando decidió venir hasta justamente, me imagino, más o menos así, que fue cuando decidió venir justamente hasta las mazmorras de miedo y hambre, porque estaba yendo justamente tras Legard, para descubrir quién era ese hombre que tenía conexión con los dioses y que era superior a él y todo eso. Bueno, justamente vamos a comprarle un hombre crucificado pues a Enki, para que así cuando él piense en renunciar a la escuela, dejar justamente sus estudios, se despierte por la mañana, vea a ese hombre crucificado en su habitación y recuerde de dónde viene, recuerde sus orígenes. Intercambios de monedas de plata por un hombre crucificado. Espero que lo que acabo de decir haya tenido más sentido que morbo. Muchas gracias y adiós. Acá están las más lindas de todo Firanhanger. La niña está acariciando a Moonless. Ella te nota y asiente como saludo. Ten cuidado, es un lobo salvaje. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. Liv, traducido al español es irse. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. La niña sonríe ampliamente y te señala para que acaricies a Moonless también. Enki, sé que probablemente la idea no te va a gustar demasiado, pero lo vas a hacer. Kahara lo hizo en la parte anterior y vos no te vas a salvar. Acariciar a Moonless. Liv, traducido al español irse. Acariciar a Moonless. Acaricias a Moonless y ella parece feliz. La niña se ríe un poco. Moonless está jadeando felizmente. Son adorables. Las dos personajes más amorosos y lindas de todo Firanhanger. Acá está. Un hombre crucificado. ¿Por qué no? Un hombre crucificado. ¿Por qué no? Bueno, muy bien. Creo que para el día 4. Déjenme que revise acá en la guía rápidamente. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Acá está. Firanhanger, modo Dungeon Knights. Rangval, ruta día 4. La misma rutina, pero en el nivel 4. Perfecto. Pues sí, me imagino que sí. Básicamente era hacer la misma rutina que venimos haciendo en los días anteriores. De básicamente ser con que Enki se fuera de aventuras por ahí con Rangval y que sobrevivieran ambos. Creo que está todo bien, así que podríamos dar este día como terminado. Una simple y rudimentaria cama. Es incómoda, pero cumple su propósito. ¿Dar por terminado el día? ¿Dar por terminado el día? Aún no. Dar por terminado el día. Mañana es el gran día en que tenés que descansar. ¿Guardar partida? ¿Sí? ¿No? Sí. Capaz acá nomás en el archivo 8. Najra. La muerte y el terror del hombre moderno. El carnicero de Oriente. La muerte amarilla. Sí, estoy aquí hoy. Najra el Grande. Sí, todo eso suena genial y emocionante, pero lo más importante es... Te agradezco que hayas interrumpido por el cat, pero aún así me caes muy mal. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que estamos en el día 5 ya, creo que los diálogos siguientes son repetidos, así que voy a hacer un pequeño corte ahora. Y en cuanto tenga control sobre Enki para básicamente jugar, volveré. Si pasa algo nuevo lo mostraré, y si no volveré cuando pueda controlar justamente a Enki. Así que puedes poder ver un corte acá y ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente. No pasó nada nuevo y bueno. Bueno, Enki, hoy es el gran día. Llegó tu momento, llegó tu hora. Veamos si tu esfuerzo durante estos 5 días de irte de ahí por aventuras, peligrando tu vida, funcionó o no.
Día emocionante, ¿verdad? ¿Te gustaría ser mi cita? No importa. ¿Te gustaría ser mi cita? Estaba esperando a que me lo pidieras. Hemos estado conectando tan bien durante la última semana. Por cierto, creo que lo comenté en el día anterior, o sea, ayer, en el juego. Creo que lo mencioné en la parte anterior, eso sí, pero amo, o sea, me encanta cómo están diseñados los personajes acá, o sea, estos dibujos acá en el modo de... O sea, de Fear and Hunger en el modo Dungeon Knights. Me encanta, me fascina. Como que tenemos esta otra perspectiva de ellos, que creo que refleja su personalidad muy bien. Rangval, por ejemplo, se ve guapo y hermoso, totalmente. Pero bueno, era básicamente ese mi comentario. Pues sí, al parecer sí, lo lograste, Enki, te felicito. No puedo pensar en alguien con quien preferiría más que contigo. Vaya, resulta que esta historia tuvo un final feliz después de todo. Sin embargo, permite decirte que no fue una tarea fácil. Pero conseguir una cita en esta ocasión única en la vida, donde está en juego la vida o la muerte, me ha dado mucha confianza. Siento que puedo enfrentar cualquier cosa que me espera en los oscuros rincones del mundo. Que por cierto me parece adorable que justamente que Dars, en lugar de estar con Legard, esté justamente allí abajo bailando con Milvan. Siento que podría dominar mi carrera académica y luego seguir persiguiendo mi destino una vez que termine la escuela. No tengo dudas de que me convertiré en una legendaria leyenda de las que se leerán en los próximos siglos. Pero no nos adelantemos demasiado. Esta noche es solo para divertirse. Dejemos el estrés atrás. Otra cosa es que se me hace un poco gracioso ver a Enki diciendo esto con esa pose y esa expresión facial. Siento que estos diálogos en la parte anterior combinaban mejor con Kajara, la verdad, pero bueno. Te agradezco una vez más por seguirme en esta gran aventura. Hagámoslo de nuevo en algún otro momento. ¡Nos vemos! Y bueno, muy bien, este fue otro episodio más de Fear and Hunger jugado en el modo de Dungeon Knights. La verdad no saben cómo me divierto y amo jugar en este modo de juego, lo adoro. Me atrevo a decir que incluso de los 4 modos de juego este es el más divertido, el que más me gusta sinceramente. Otra cosa es que creo que me encantó más, disfruté mucho más hacer el tema con que Enki tratase de conquistar a Rangval, que en la parte anterior de básicamente hacer con que Kajara tratase de conquistar a Dars, por el tema de los requerimientos. O sea, siento que los requerimientos para Rangval eran un poco mucho más arriesgados. En verdad sí teníamos que ir a aventurarnos con él por ahí, arriesgando la vida básicamente de ambos, tanto la de Enki como la de Rangval, pero siento que no era tan complicado, o como que no era tan, digamos que secuencial como el de Dars justamente. Porque justamente con el de Dars teníamos que, el de Dars parecía que literalmente, se me hace gracioso, parecía que literalmente estamos tratando de conquistar a Legard, porque teníamos que hablar con Legard, comprarle cosas a Legard, tener una cita con Legard. Después recién creo que teníamos que seguir hablando con Legard y después recién como que ahí aclarar las cosas con Dars, para que ella no se sintiera, digamos que más celosa y comprendiera que en sí Kajara estaba interesado en ella justamente. Como que eran muchas cuestiones, muchas cosas por hacer, pero que, sí, eso es cierto, al contrario de básicamente lo que tenemos que hacer para conquistar a Rangval, no era tan arriesgado, como que teníamos que aventurarnos creo que solo una vez,
un par de veces nomás a zonas de peligro, o sea, de verdadero peligro. El resto como que era mucho más sencillo. Pero la verdad es que creo que me divertí más haciendo temas de exploración y como que de aventurarnos por ahí y por allá, con Enki y con Rangval, justamente. Creo que me gustó más justamente hacer esta ruta. Sin embargo, también disfruté también en la parte anterior, porque justamente estaba descubriendo este modo de juego y hacer la ruta de, bueno, básicamente de Cajar y de Dars también. Pero bueno, esto fue una parte más jugando en el modo de Dungeon Lights. La verdad es que creo que este modo meme de Fear and Hunger creo que es una de las cosas más, una de las mejores cosas que justamente la persona que desarrolló este juego pudo haberle añadido. Que la verdad creo que lo hace, o sea, creo que lo que hace el modo Dungeon Knights tan increíble es ese contraste con la historia del juego principal, como que esa vuelta prácticamente completa que le hacen, que el tema de mecánicas, en algunas mecánicas es parecido, pero esa vuelta tan drástica de objetivos y de, bueno, básicamente de pasar de las mazmorras de miedo y hambre, de pasar a una escuela, una secundaria, una preparatoria, una universidad, como que lo hace mucho más divertido e increíble justamente. Pero bueno, esta fue la parte de hoy de Fear and Hunger. Creo que no tengo nada más que añadir, así que bueno, espero que pasen bien y adiós.